Acompáñanos en esta nueva aventura de Compartiendo la Fe. Junto conmigo, Fray Agustín, descubriremos la inmensa sabiduría que hay en las distintas encíclicas, constituciones y demás documentos de nuestra Iglesia. Hoy hablaremos sobre la Lumen Gentium. Veremos el origen y autodefinición de la Iglesia. En ella, este documento propone declarar la naturaleza y misión de la Iglesia a partir de la Trinidad y el rol que cumple cada persona en la construcción y constitución de la Iglesia. De esta manera, en los puntos 2 al 4, se ve al Padre como el iniciador de este proyecto que lleva a cabo el Hijo en la plenitud de los tiempos, y que el Espíritu Santo se encarga de hacerlo posible mediante sus gracias y dones. La Iglesia se ve a sí misma como la promesa cumplida y continuadora de la misión de Jesucristo en la tierra, o sea, hacer presente el reino de Dios entre los hombres. Se hace referencia a ella en la Biblia bajo figuras de la vida pastoril como redil de Dios, agricultura como vínculo con la vid que es Jesús, construcción como edificación de Dios o la Nueva Jerusalén, y la familiar comparada con el amor conyugal. La mayor imagen es la del cuerpo místico de Cristo, que a la vez tiene a su Salvador como cabeza que dirige y vivifica lo resto y a la que se entra a formar parte por medio de los sacramentos, en especial del bautismo. De esta imagen se desprende la idea del Espíritu como fuerza que impulsa a la Iglesia, como el alma al cuerpo. La jerarquía existente en ella, basada en la función que cumple cada uno de sus miembros, por disposición del Espíritu, que reparte sus dones para edificación de la Iglesia, y la parte espiritual por su naturaleza supraterrenal, que tendrá la plenitud en su escatología. En el documento Lumen Gentium se menciona la misión de la Iglesia, que es la de ser reconciliadora del pueblo judío con el resto del mundo, pues el pueblo judío es una minoría unida por lazos de sangre en la que se dio la primera alianza de manera excluyente, y la Iglesia es la nueva alianza hecha por Jesús en su muerte y resurrección, dada a un pueblo unido por lazos del Espíritu que tiene carácter universal, y de esa universalidad le nace la misión encomendada por el mismo Jesucristo: llevar su palabra por todo el mundo, para que conociéndolo y creyendo en él, se puedan salvar todos los hombres. El documento, cuando habla del sacerdocio común y ministerial, menciona que este nuevo pueblo, refiriéndose a la Iglesia, participa sin excepción de miembros del sacerdocio común por tener el mismo espíritu de su cabeza y de los sacramentos que le lleva al deber de hacer presente a Cristo desde su condición. Además, entre el pueblo santo se escoge a algunos miembros para participar del sacerdocio ministerial, para administrar los sacramentos y guiar a la grey en nombre y veces de Jesús. Todos juntos ejercen su función sacerdotal, ya sea como ministro presidiendo la celebración o en el sacerdocio común participando activamente en ella, dando gracias, alabando y ofreciendo a Dios la víctima pascual en comunidad. La Iglesia es católica porque sus miembros no se limitan a una determinada región o tiempo, sino que participan de ellas todos los hombres buscando la salvación bajo la doctrina de Cristo como cabeza, interpretada por los apóstoles y guardada por sus sucesores. Con los no cristianos, especialmente con el pueblo judío y musulmán, reconoce su historia y la adoración a un mismo Dios. Finalmente, para aquella persona que por ignorancia no conoce a Cristo, pero sí busca a Dios de manera sincera y con la recta razón, la Iglesia postula que hallarán misericordia ante Dios. Sin embargo, de ahí la necesidad de llevar a Cristo a todas las personas para que se salven. Cuando se habla de jerarquía de la Iglesia, se menciona que para apacentar a su pueblo, Cristo ordenó a la Iglesia en diversos ministerios ordenados, tales como los apóstoles, que es la institución de los 12 con Pedro a la cabeza, a quienes llamó Jesús para acompañarlo e instruirlos en quienes tienen su base en la Iglesia. Los obispos son los sucesores de los apóstoles con el fin de continuar la misión de gobernar y guiar y santificar a las iglesias particulares, ayudados siempre por el Espíritu en la plenitud del sacerdocio, siempre en comunión con el Papa como sucesor de Pedro y signo visible de la unidad de la Iglesia. Ellos son los encargados de imponer las manos a los nuevos presbíteros y aceptar a nuevos candidatos al episcopado.
Los presbíteros son los colaboradores de los obispos y su labor es dependiente del mismo. Rigen, enseñan y santifican a un grupo dentro de la grey encomendada al obispo. Presiden en las celebraciones y sacramentos, excepto en el orden sagrado. Los diáconos no son propiamente sacerdotes, sino que se ordenan a ello. Su labor es servir al pueblo de Dios en la liturgia y la palabra y la caridad. Administración solemne del bautismo, conservar y distribuir la Eucaristía, asistir en representación de la Iglesia a los matrimonios y llevar el viático y otros ritos funerarios. El documento, cuando habla de los laicos, menciona que son todos los fieles cristianos que no han recibido el orden sagrado. Viven y se santifican en las labores temporales llevando a Cristo en cada una de sus actividades. Su dignidad se basa en la igualdad del pueblo de Dios por el mismo Espíritu. Participan de la misión salvífica de la Iglesia y ser testimonios del reino ahí en donde viven y colaboran con diversos oficios que se les encarguen en la Iglesia con fines espirituales. Y ayuda a los sacerdotes, sabiendo que Cristo desea expandir su reino por medio de ellos. La relación con la jerarquía se ve en el derecho que tienen los laicos de recibir de sus pastores los auxilios de los sacramentos, la palabra y enseñanzas para una vida más cristiana, y en el deber de colaborar con ellos con su trabajo, en la medida de su capacidad, con consejos para el bien de la Iglesia y con las oraciones por sus pastores. Los pastores deben apoyar las iniciativas, consejos e incluso incentivar la mayor actuación de los laicos en la labor pastoral, operando mutuamente de acuerdo a su condición. La santidad de la Iglesia le viene de Jesucristo, quien la fundó y le dio el mandato de llegar a la santidad. Se hace posible por el Espíritu que santifica y que genera frutos entre los fieles. De manera particular, en los consejos evangélicos, se puede llegar a la santidad en los diversos estados, ya sea en la plenitud del sacerdocio, el presbiterado, diaconado o en la vida laical, siempre y cuando se tenga a Cristo en orden de todas las actividades propias de su estado de donde se desprende su obligación. Cuando se habla de los religiosos, surge la interpretación y regulación de la Iglesia del modo de vivir los consejos evangélicos. No es un estado intermedio entre la jerarquía y los laicos, sino que son llamados de entre ellos. Son asociados a esta vida aquellos que hicieron los votos evangélicos u otros vínculos análogos a una institución reconocida por la Iglesia, buscando la imitación de Cristo pobre, casto y obediente. Pertenecen a la vida y santidad de la Iglesia. Con su trabajo, oración y vida entregada a Dios de manera más libre de las ataduras del mundo, contribuyen a la santidad y reino de Dios, haciéndolo presente entre los hombres y en la tierra como un signo escatológico. La jerarquía de la Iglesia es la encargada de aceptar, según la inspiración del Espíritu Santo, las reglas y modos de vida propuestos por varones y mujeres ilustres, además de vigilarlas y protegerlas una vez establecidas. Pueden estar bajo la aprobación del obispo de su diócesis o directamente al Papa. La plenitud de los tiempos llegó con Jesucristo, y la renovación del mundo se empieza a realizar ya en la Iglesia, aún en la tierra, con una verdadera santidad, aunque imperfecta, que será llevada a su plenitud en su escatología. La Iglesia es imagen de ello mediante sus sacramentos e instituciones. La Iglesia peregrina está unida a la celestial por la fraterna caridad y gloria que da a Dios. Unos desde la contemplación bienaventurada y otros con la esperanza de lograrlo algún día. La Iglesia se fortalece con la comunión de bienes espirituales que existen en ella, por aquellos que ya gozan de la patria celestial e interceden por aquellos que aún viven en la tierra y piden piadosamente su ayuda, inspirados por su santo ejemplo. El concilio advierte del peligro del abuso y desviación de esta devoción, pidiendo a los pastores purificarla, corregirla y reencaminarla para el mejor provecho de los fieles. Finalmente, el documento, cuando habla sobre la Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo de la Iglesia, menciona que la Iglesia venera y reconoce a María como verdadera Madre de Dios, Virgen Inmaculada, miembro sobreeminente y Madre de los fieles. Reconoce además la labor importantísima en la misión del Verbo encarnado como cooperadora y no como mera espectadora. De manera que María estuvo presente en la labor de su Hijo por su paso en la tierra y después fue elevada al cielo acompañando a la Iglesia naciente. De manera que María estuvo presente en la labor de su Hijo por su paso en la tierra y después que fue elevado al cielo acompañó a la Iglesia naciente.
La Iglesia reconoce la asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo por la no participación del pecado y por ende de la muerte. De ahí ella sigue alcanzando para los fieles los diversos favores de Jesucristo como lo hizo a la tierra. La Iglesia honra a María con una especial devoción, proponiéndola como modelo de todo cristiano, a la vez que advierte a los teólogos y pastores el cuidado con una exageración que desvíe de su verdadero cometido, o por el contrario, una estrechez al reconocer su dignidad. Nos escuchamos en tu siguiente podcast favorito, Compartiendo la Fe.